nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Vamos a alabarle en esta mañana con gozo, amén. Siga proclamando su nombre. Te bendecimos a ti, Señor. Vamos con gozo. Porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto
Díselo una vez más, vamos. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Una vez más lo decimos. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Levanta tu voz, lo declaras. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios Santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios Santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios Santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios Santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te alabamos, Señor, te alabamos a ti en esta mañana. Te glorificamos a ti, oh Padre. Bendice, bendice su nombre, amén. Gloria sea Jesús. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que Él es Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso.
eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh,
habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar, y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar, y sopla con el
de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Levanta tu voz, vamos a ser agradecidos con Dios, vamos. Sí, Señor. Te alabamos a ti. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Sí, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Te alabamos, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Te alabamos, Dios, te bendecimos a ti, te glorificamos. Si le puedes dar un grito de júbilo, vamos, alábalo en este día. Sí, Señor, lo decimos todos, que estamos agradecidos con Él, con el Rey de Reyes. Te alabamos, Dios. Una vez más lo cantas. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Sí, Señor, te bendecimos a ti, Dios. Exáltale a Cristo Jesús. Amén, gloria sea al Señor. Comunidad Cristo para las Naciones.
presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Gloria a Cristo. Muy buenas noches, amados. Que el Señor los bendiga. Agradecidos a Cristo porque una vez más vamos a compartir el Evangelio de nuestro Señor con el gozo de Dios. Y también contentos porque, ya hoy es la última enseñanza que damos sobre el Evangelio de San Marcos. Y parece que la próxima vamos a entrar a alguna epístola. Vamos a entrar más a las epístolas de Pablo, vamos a entrar a las epístolas del apóstol Pedro. Así que, gloria al nombre de Cristo, vamos a tener buenos tiempos estudiando la palabra del Señor. Imagínense toda la cantidad de tiempo que nos hemos tomado para estudiar este Evangelio. Así que abran sus Biblias en San Marcos capítulo 16. Vamos a leer de los versículos 14 al 20. Es el último párrafo ya de la Escritura. En Marcos 16, de los versículos 14 al 20, lo vamos a leer justo después de orar. Vamos a pedir a Dios pues su bendición y que derrame ese Espíritu Santo sobre todos nosotros y nos dé el entendimiento y su santa palabra produzca en nosotros cambio y transformación. Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo te damos gracias en esta noche, Señor. Porque tenemos el tremendo privilegio, Señor, ahora de recibir tu preciosa palabra. Danos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Danos la doble porción del Espíritu Santo, la doble porción de gracia, la doble porción de tu bendición, la doble porción de tu poder. Que tu gloria sea revelada, que tu amor sea revelado, que tu poder sea revelado en nuestras vidas en esta hora, Jesús. Y recibimos por la fe tu palabra, sabiendo que es tu Espíritu Santo, Señor, el que va a hacer la obra, sabiendo que es tu Espíritu Santo el que nos la va a ministrar, en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Y dice así la palabra de Dios, Marcos 16, 14 al 20, ya la última lección del Evangelio de San Marcos, dice así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Entonces, el título de este mensaje es La visión de Cristo. ¿Ya? La visión de Cristo. Entonces, si tú te consideras un seguidor de Cristo, entonces tú tienes que adoptar la visión de Cristo en tu vida como el principal generador de movimiento, de acción, de planes y de propósitos. Casualmente la visión de Cristo es lo que te va a dar a ti el propósito. Es cierto que todos nosotros podemos tener una visión para nuestra familia, como padres de familia, podemos tener una visión para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestra pequeña tribu. Podemos tener una visión personal, pero esa visión personal siempre viene supeditada y encauzada dentro de una visión más grande. Nuestra visión personal como vale decir como ciudadano, como peruano o como padre de familia,
no puede ser más importante que la visión de Cristo. Entonces, todos aquellos sueños, todos aquellos planes que tú tienes, tienes que encauzarlos dentro de la visión de Cristo. ¿Y cuál era la visión de Cristo? Lo dice casualmente ahí el mismo versículo 15. Desde ahí vamos a comenzar a hablar de esta visión. Esta es la visión de Cristo, pueblo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la visión de Cristo. La visión de Cristo es la visión de las naciones. Esto me lo reveló el Señor hace muchos años, antes de que comience Comunidad Cristo para las Naciones. Yo pensaba que la visión de Cristo era que yo congregara y que yo sea un buen cristiano, una buena oveja y que yo orara y bla, bla, todo lo que sabemos, ¿verdad? Nosotros de cosas básicas del Evangelio. Yo pensaba que ir al mundo era un tema que solamente era competencia de los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y algunos, países europeos. Ellos, decía yo, ellos tienen las herramientas, ellos tienen los recursos, pero no, la visión de ir al mundo es la visión para todos, o sea, es la misma visión para los norteamericanos, para los peruanos, para los hermanos que están en África, para los hermanos que están en la India, es la misma visión. Y Cristo nos dijo pues que tenemos que ir a todo el mundo y por eso nosotros tenemos el nombre de Comunidad Cristo para las Naciones. Si bien es cierto, hace muchos años yo vengo diciendo esto y pareciera que no, ¿y dónde están las naciones? Bueno, yo sigo creyéndole a Dios, pueblo de Dios. Abraham esperó casi 25 años para recibir a su hijo Isaac. Y yo quiero un Isaac, y yo sé que ese Isaac viene en el camino. Yo la vez pasada humanamente pensaba y es una cosa impresionante. Sin yo buscarlo, llegué a aquel pasaje de Habacuc que dice, la visión, si tardara, espéralo, porque sin duda vendrá. Como que Dios me decía, tranquilo, tú solamente sigue creyendo, tú mantente fiel, tú sigue adelante. Entonces yo sigo creyendo que la visión de Cristo para nosotros son las naciones. Y yo tengo que seguirle creyendo a Dios y sigo esperando en Él. Gloria a Dios. Y todos nosotros tenemos que comenzar con esta visión de las naciones, por lo menos orando, ¿verdad? Alguien me dijo, sí, pero ya estás llegando a las naciones a través de YouTube, de Facebook. Eso es cierto, pero yo creo que es una visión un poco más sólida, más concreta que solamente llegar a través de videos, ¿verdad? Creo que tenemos nosotros que asimilar esta visión y creo que tenemos que comenzar nosotros a aplicar esta visión en nuestra vida, por lo menos intercediendo. Nosotros tenemos que interceder por la salvación de Europa, África, Asia, Oceanía, Norte, Centro y Suramérica. Y tenemos que interceder, escuche, por todos los musulmanes a diario, por todos los católicos, por todos los judíos, por todos los adventistas. Los adventistas, necesitan a Cristo. Ellos viven bajo la ley. Los mormones, los testigos, los musulmanes, decíamos hasta los brujos. La brujería es una religión del diablo, pero es una religión. El marxismo, el comunismo es una religión del diablo, pero es una religión. Y tenemos que orar para que esa gente se convierta. Y hay muchas más religiones en el mundo y sectas, y hay cientos y quizás miles de sectas falsas. He nombrado solamente algunas. Entonces tenemos que orar, por lo menos tenemos que llegar a las naciones, tenemos que llegar con nuestro clamor, con nuestro ruego, con nuestra súplica. Ahora notemos que Cristo entonces quiere que nosotros tengamos esta visión, que lo acomodemos todo a esta visión. Y Él nos dice que tenemos que ir pues a las naciones, ¿para qué? Para predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, tenemos que ir y predicar la palabra. No es nuestra responsabilidad que la gente se convierta. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces nuestra responsabilidad es predicar y la responsabilidad de Dios es convertir a la gente, es traerlo a Cristo. Entonces tú no te preocupes, tú predica el evangelio. Si alguien no cree
o si te pasas toda la vida predicando y nadie se convierte, tú has hecho la voluntad de Dios, porque tu función es predicar el Evangelio. Dios se encargará de que se conviertan. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, predicar el Evangelio implica ¿qué cosas? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Significa buenas nuevas o buenas noticias. O sea, nuestra función es predicar las buenas noticias del Dios Todopoderoso a un mundo que está lleno de malas noticias. El mundo, si usted ya lo sabe, vea la televisión. ¿Qué cosa ve usted en las noticias de la televisión? Nosotros, ¿qué cosa vemos todos los días? Que la delincuencia aumenta, el sicariato aumenta, la pedofilia aumenta, la sodomía aumenta, las guerras, la crisis económica, la crisis social. Estamos repletos de malas noticias. Pero nuestra función no es dar malas noticias. Nuestra función, predicar el Evangelio, es dar buenas noticias. La buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos al cielo. Es decir, la buena noticia de que el que estaba condenado, ahora creyendo en Cristo, en su sangre, en su sacrificio, creyendo que Cristo murió y resucitó, pues ahora esa persona ya no se va al infierno de condenación, sino se va al cielo con Dios por la eternidad. La buena noticia de que el enfermo ha sido curado y sanado por las llagas de Cristo. La buena noticia de que el pobre ha sido enriquecido materialmente con la pobreza de Cristo. Cristo se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. La buena noticia de que el que estaba maldecido ahora está bendecido, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Se da cuenta? Buenas noticias. La buena noticia de que el desamparado ahora es protegido, cuidado y bendecido y protegido por el Todopoderoso. Ahora el Todopoderoso es su escudo. La buena noticia de que ahora el hambriento va a comer hasta saciarse, porque nada falta, dice, a los que le temen. La buena noticia de que los huérfanos ahora son hechos hijos de Dios. Ahora tienen un Padre celestial que es un Padre bueno. La buena noticia de que los abatidos son consolados. Los esclavos del pecado, los esclavos a la enfermedad, los esclavos a cualquier cosa mala, ahora son liberados porque la unción pudre el yugo, ¿no? La buena noticia de que los rechazados ahora son amados, son recibidos. A todo el que a mí viene, Cristo dijo, yo no le echo fuera. ¿Se da cuenta? Son buenas noticias. Entonces, es importante que tú prediques estas buenas noticias. No tienes que ser un teólogo para predicar el Evangelio. Solamente tienes que decirle que a la persona que es pecadora, que Cristo murió para limpiarle con su sangre, y que si cree en Jesús y cree en su Evangelio, entonces Cristo, por medio de la fe, le va a salvar, le va a llevar al cielo, y aquí en la tierra también le va a dar una vida nueva y va a ser transformado. Eso es todo lo que tiene que saber la gente. Tú no tienes que hablarle mucho de la doctrina, no tienes que disertar de cosas tan profundas sobre la gracia, no tienes que disertar sobre el mundo venidero. No, solamente tienes que hablar del sacrificio de Cristo. El mensaje sencillo que hasta un niño lo puede entender. Hasta un niño de 3 años puede entender el mensaje del Evangelio. Entonces, es la función nuestra, predicar el Evangelio. Para eso es que tú estás siendo edificado en la iglesia. Tú no estás siendo edificado para ser solamente un almacén de conocimiento. Estás siendo edificado y estás recibiendo palabra para que tú des la palabra que estás aprendiendo a otras personas. Para que tú también puedas evangelizar, predicar, hablar de Cristo. Para eso estás aprendiendo. Mira, Dios bendice mucho a todo aquel que está involucrado en la obra de Dios porque tiene la visión de Cristo. Porque cuando tú tienes la visión de Cristo, tú estás sometido a Cristo. Si tú no tienes la visión de Cristo, si tú no estás allí para hacer la obra, para evangelizar, entonces tú tienes otra visión, estás extraviado en otro camino. Por más buen cristiano que parezca, si no tienes la visión de Cristo, estás extraviado. Así que sal de ese extravío
y ven a los pies del Señor. Sal de la perdición eterna. A mí me apena cuánta gente, hermano, he conocido y que pasan por la iglesia un tiempo y después terminan nuevamente en el mundo. Están extraviados. Y cuántos cristianos que conozco que están medio perdidos y que se han vuelto religiosos. Entonces tenemos que volver. La clave ahorita que nosotros entendamos es que tenemos que asimilar, que tenemos que tomar la visión de Cristo como el principal motor y como principal impulso y propósito de nuestra vida. Ahora, dentro de esta visión de Cristo, Él nos dice, id y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Él quiere que la gente sea salva. Dice la Biblia incluso que Cristo retarda su venida, no porque Él no quiera cumplir su palabra, sino que quiere que más personas sean ¿qué? Salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que dice Cristo más adelante, cuando Él nos expresa la visión, en el versículo 16, casualmente, el versículo 16, Cristo mire lo que nos dice acá. Y vamos a ver casualmente quiénes son pues las personas que son salvas. Cristo dijo en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren ustedes qué tremenda esta palabra. El que creyere, ese será salvo, el que creyere y fuere bautizado, ¿no? A mí cuando yo recién me convertí esto me chocaba. Yo decía, ¿cómo es que tú puedes ser salvo solamente creyendo? Decía yo. ¿Y dónde está? O sea, tú puedes creer y ser un alcohólico, creer y ser un drogadicto, creer y ser un adúltero, creer y ser un mentiroso. ¿Puedes creer y ser un apóstata? Entonces a mí me chocaba. Yo pensaba y decía, no, acá más bien debería decir el que obedeciere y fuere bautizado será salvo, mas el que no obedeciere. O sea, yo quería cambiar la palabra creer por obedecer. A mí me parecía que el que obedecía era el que tenía que ser salvo. Miren qué tremendo. Así que me chocaba la palabra creer antes. ¿Por qué era esto? Por mi mentalidad legalista. Porque yo decía, yo he creído en Cristo toda mi vida. Desde que tengo uso de razón, yo creía en Cristo, creía en Dios, le rezaba, le oraba, rezaba a los Padres Nuestros, me persignaba. Entonces yo decía, pero yo siempre he creído, o sea, siempre he sido salvo. ¿Cuál es la diferencia? Decía yo ahora, si yo siempre he creído. Ahora yo estaba ya en una iglesia cristiana, evangélica, entonces decía, pero yo creo desde que tengo uso de razón. ¿Cómo que el que creyere se salva? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo haya venido a una iglesia evangélica? Eso a mí me chocaba. Entonces, en realidad, ¿qué cosa era esto? Era mi mentalidad legalista. Porque yo no entendía que creer implicaba creer el evangelio. Yo creía en Jesús como una entidad personal, ¿verdad? Una persona, como Dios. Yo sabía en medio de mi ignorancia religiosa que Dios era una Trinidad, sí sabía esas cosas básicas. Pero lo cierto es que yo no creía el evangelio. Yo creía en Jesús como una persona existente, que existía nada más, pero yo no creía su evangelio. Pero creer en una persona implica también creer lo que esa persona cree o dice. Ahí estaba la diferencia. Entonces yo comencé a entender que creer en Jesús no solamente implicaba creer en Él como una persona existente, como un Dios que lo había hecho todo, sino yo tenía que creer su mensaje, lo que Él trataba de decirme. Entonces, eso comenzó a hacer en mí la diferencia. Entonces, eso me comenzó a sacar del legalismo. Y yo no entendía tampoco, aparte de esto, aparte de que yo no había creído en toda mi vida en el Evangelio, solamente en Jesús, pero no en el Evangelio, porque no lo leía. Yo leía la Biblia de vez en cuando, pero más me dedicaba a leer Reyes, Crónicas, me gustaba leer sobre las guerras, ver los milagros que habían ahí, ¿no? Pero le soy sincero, leer el Nuevo Testamento me aburría cuando yo era mundano. Nunca leía el Nuevo Testamento. Me gustaba ver el Génesis, las historias que me parecían bonitas, el Éxodo. Eso me parecía interesante. Entonces yo no creía el Evangelio. Ahí estaba la gran diferencia. Entonces yo no entendía tampoco la mentalidad judía, porque
un judío definitivamente para ser salvo, no solamente tiene que creer el Evangelio, tiene que creer en Jesús como Dios. Y esto es más difícil todavía para un judío, porque los judíos son educados desde pequeños en el Talmud, que es una sucesión de, les he dicho, 36 libros, lleno de blasfemias y de herejías contra Cristo, y lleno, el Talmud es la recopilación más grande de mandamientos de hombres y tradiciones humanas. Usted no se imagina lo diabólico que es ese Talmud, repleto de tradiciones, de mandamientos, o sea, cómo, por ejemplo, cómo para un judío, cómo burlarse, por decirte, te enseña el Talmud, por decirlo así, del día de reposo, ¿no? Porque dice que el día de reposo no cocinarás, no harás esto, no harás el otro, pero ellos encuentran sus mecanismos para poder hacer sus cosas en el día de reposo, pero que son realmente ridículos. No tengo tiempo para explicarte esto, pero es una cosa impresionante. Por ejemplo, los judíos en el día de reposo, al final del día de reposo, es una cosa que es un ejemplo, ¿no? Comen, ¿no? Pero como ellos no cocinan y el día de reposo ellos no pueden, mira, ellos dicen que no pueden apretar el botón del microondas. No pueden, porque dice, tú no puedes calentar tu comida en el microondas, por decirte, por un ejemplo. ¿Qué hacen? Tienen unos inventos que solo compran los judíos, ¿ah? Que es como un timer que se conecta al microondas y tú dejas el timer el viernes y el timer a tal hora prende el microondas. Pero hasta ese punto llegan los judíos en su afán por, según ellos, guardar el día de reposo. O sea, en la práctica el timer hace el trabajo que ellos deberían hacer. Es una ridiculez, pero hasta ese punto han llegado. Bueno, el Talmud tiene mandamientos de esa naturaleza, imagínense ustedes. Entonces, y blasfemias contra Cristo. Entonces, que un judío crea en Jesús, que ya ha sido criado dentro de esta mentalidad blasfema contra Cristo, creer en Cristo es una cosa, pero es un milagro realmente que un judío se convierta. Ahora, creer el Evangelio, porque los judíos, por ejemplo, encuentran mucho tropezadero en el Nuevo Testamento. O sea, como dice Cristo dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces, los judíos encuentran muchos tropiezos en Cristo. Los judíos, hermano, el día de hoy siguen odiando al apóstol Pablo. La verdad que nunca hablan mal de Pedro, ni hablan mal de Pablo, y de Pablo lo odian hasta ahora Pablo, porque Pablo era el único que despotricaba contra las costumbres judías de una manera, por así, tajante. Entonces, yo no entendía pues esa mentalidad judía, que un judío realmente tiene que creer en Jesús como persona y en su evangelio, lo cual realmente es una cosa dificilísima. Ahora, yo no entendía que la obediencia y la fe van siempre juntas, o llamémosle mejor en el orden fe y obediencia, siempre van juntas. Yo decía, no, el que obedeciere tiene que ser salvo, pero ¿sabe qué, hermano? Para que tú seas obediente, primero tienes que tener fe. Primero tienes que creer y después la obediencia. La obediencia es el milagro resultante de tu fe. Eso yo no lo sabía, ni nunca nadie me lo había enseñado. Y el que me lo ha enseñado es Dios, porque ningún hombre me lo enseñó. Entonces, yo no entendía que para ser obediente, primero tenía que ser creyente. Es por eso que Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque cuando realmente crees, vas a ser obediente. Cuando realmente crees en Cristo y en el Evangelio, entonces recién eres obediente. ¿Se da cuenta? Ahí está la cosa que tampoco entendí. Ahora, dice Cristo, ¿no? El que creyere y fuere bautizado. ¿Por qué? Porque solamente el que cree se conecta con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Solo el que cree cambia entonces. O sea, si tú no crees nunca vas a cambiar. Vas a cambiar para mal, pero no vas a cambiar para bien. Si tú no crees, te vas en el deslizadero. Pero si tú crees, subes por esa escalera que vio Jacob, que llega hasta la gloria de Dios. Entonces, solo el que cree puede cambiar y solo el que cree verá la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces,
Aquí vemos que Cristo claramente dice que tenemos que creer. Si tú realmente crees, vas a cambiar. La gente a veces me dice, pastor, ¿por qué hay gente que no cambia? Hay gente que no cambia porque realmente no cree, son religiosos. O sea, leen la Biblia y no hay rema, no hay palabra. O sea, la leen como un periódico, no hay revelación. La revelación es la clave de la fe. La fe viene por oír el rema de Dios, la revelación. Entonces, ellos no tienen revelación. El Espíritu Santo no les está enseñando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les enseña la palabra a los que comienzan a arrepentirse. Si tú te comienzas a arrepentir, tú comienzas a hacer con su ayuda el esfuerzo, comienzas a tomar las medidas correctivas en tu vida, comienzas a abandonar el pecado, comienzas a hacer lo que Dios dice que hay que hacer, ahí es cuando recién el Espíritu Santo ve que tú estás tomando en serio su palabra, entonces te la comienza a revelar más. Y comienza entonces un círculo virtuoso de crecimiento espiritual y te aleja del círculo vicioso de condenación y de degradación moral y espiritual. Entonces, solamente verás la gloria de Dios si crees. Entonces el Espíritu Santo te va a revelar la palabra si tú estás en un camino de continuo arrepentimiento y abandono del pecado, ¿no? Entonces ahí estaba la clave, pues yo no sabía esto. Entonces por eso que es importante creer para ser salvo. Dice Cristo, el que creyere y fuere bautizado. Mira, ha habido mucha discusión sobre el tema del bautismo. Algunas personas dicen, no, solamente tienes que creer, ¿verdad? El que creyere será salvo y el que no será condenado. Muchas veces la Biblia dice, si tú crees serás salvo. Entonces, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿por qué acá Cristo entonces ahora más bien nos hace el énfasis de creer y ser bautizado? Bueno, la verdad es que el ladrón de la cruz se salvó sin ser bautizado, dicen. Claro, pero ¿eso significa que todos vamos a ser salvos sin ser bautizados? Bueno, el ladrón fue salvo porque el ladrón no se podía bautizar y Cristo es justo. Imagínate, si Cristo fuera pues una persona legalista, le diría al ladrón de la cruz que se arrepintió, no, mira, tú no te bautizaste, mira, no te bajaste de la cruz para hacerte bautizar. Bueno, porque eso en ese momento era literalmente inviable, imposible, no quería decir esa palabra. Pero Cristo entiende, por ejemplo, yo sé de personas ancianas que por su edad se han convertido, pero por la edad tan avanzada que tienen, no se podían bautizar. El caso fue, por ejemplo, que yo cuando entendí esto fue cuando yo le predicaba a mi abuelo paterno. Él ya estaba viejito, yo bajaba, yo iba a su dormitorio donde él estaba enfermito, yo le predicaba. Y yo me acuerdo su sonrisa de niño, de bebé que él tenía y cuando yo le predicaba el evangelio, le dijo, ¿quieres entregarte, abuelito, a Cristo? Sí, me dijo. Y se entregó a Cristo así como un bebé. Y yo bajaba de vez en cuando a predicarle la palabra y él me escuchaba con los ojos abiertos y le decía, abuelo, mira, esto es así, así, le hablaba, ya, me decía nada más. Después él no leía la Biblia, escúchalo bien, ¿ah? No sé si oraría, yo nunca, la verdad que nunca le enseñé a orar, no me acuerdo de haberlo hecho, pero solamente le hablaba la Biblia de vez en cuando. Bueno, yo fui a trabajar un tiempo a Bolivia, me llevó una empresa metalúrgica y de repuestos de autos que había en La Paz, que hacían en realidad frenos, esas pastillas de frenos, hacían también discos de embrague, esas cosas ahí en La Paz, en Bolivia. Y ahí había unas máquinas, yo fui a trabajar ahí un tiempo y yo regreso de Bolivia, nadie me dijo nada, porque en ese tiempo no habían celulares, no había forma de contactarme, me imagino. No me acuerdo que no había todavía ni los correos electrónicos, estaban recién, ¿cómo se dice? Muy en sus inicios. Y no había pues este contacto que hay hoy que te enteras de todo en un segundo. Y yo llego y mi madre me dice, ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué le digo? Ha muerto tu abuelo. Mi abuelo se llamaba Susano. ¿Qué? Y me dio mucha pena, yo estaba afligido, y yo oré a Dios. Y le dije, Dios, ¿qué pasó con mi abuelo? ¿Qué le sucedió?
se murió y ¿dónde está su alma? Le dije. Yo estaba preocupado, ¿no? Muy, muy preocupado. Y Dios me mostró en un sueño, y en el sueño vi a mi abuelo. No te voy a contar todo el sueño, no viene el caso, pero en el sueño mi abuelo, en el sueño yo le decía, abuelo, abuelo, ¿dónde estás? Yo le decía, ¿dónde está tu alma? Dime, ¿dónde está? Y él me decía, pero su voz venía del cielo, ¿ah? Yo escuchaba que su voz venía de la eternidad, pero y él me decía, estate tranquilo, yo estoy bien, me decía, yo estoy con Dios, tranquilo, yo sí soy salvo. Él me habló en un lenguaje que no sé cómo explicarlo. Me dijo solamente creo que 5 palabras, pero esas 5 palabras parecía que me hubiera contado todo un libro. O sea, yo entendí todo lo que él estaba viviendo, una cosa así. Que él era salvo, que estaba con Dios, que él estaba bien, que estaba contento. O sea, entendí todo eso, que él era feliz y de ese día estuve tranquilo. Y ahí entendí que Dios es tan misericordioso y tan bueno que Él comprende a personas como el ladrón de la cruz, como muchos viejitos. No sé si les conté el caso de la viejita ahí no era Nicolini, sí, Nicolini. Teníamos nuestro local ahí en Nicolini y había una viejita que escuchaba el culto, ella ya en su lecho de vejez, una viejita muy, muy anciana, de más de 90 y tantos años. Y se convirtió porque yo predicaba y ella arriba entregaba su vida a Cristo. Cada vez que yo predicaba, jueves y domingo, la viejita se entregaba todos los jueves y todos los domingos. Eso me lo contó su hija. Y cantaba los coros, se sabía los coros, ella levantaba sus manitos. Cada vez que lloraba la oración de entrega, ella se entregaba. Y yo sé que esa viejita era salva. No se bautizó. No sé si oraba, solamente oraba cuando yo oraba, yo no sé nada. Me imagino que en las vigilias, que éramos más bulleros con nuestra música, me imagino que ella también cantaba toda la noche con nosotros, oraba, habrá aprendido, no lo sé. Lo único que sé es que ella es salva. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Él comprende la condición de personas que por su edad, que porque no tengan mucho acceso a alguien que los discipule, que por situaciones geográficas, por lo que sea, no se pueden bautizar, son salvos. Pero creo yo que la responsabilidad está sobre las personas que sí pueden bautizarse. O sea, si tú puedes bautizarte, tú tienes que bautizarte. ¿Sabes por qué? Porque el bautismo es un acto de fe y obediencia. Fe es como por decirte el vientre que pare y da a luz la obediencia. ¿Verdad? Entonces, si tú puedes bautizarte, tú tienes que bautizarte. Es como decir, si tú no estás casado y estás conviviendo, es tu deber casarte. No, si tú sigues en tu empeño de seguir conviviendo y fornicando, porque estás fornicando, no estás casado ante las autoridades, entonces te aseguro que si puedes casarte y no lo quieres hacer, estás en rebelión y vas a terminar en el infierno. Obviamente estás en un periodo de gracia en el cual Dios te está llamando y te está dando luz para que te cases. Si no te quieres casar, estás en un grave problema, porque igual así cargues una Biblia de 2 kilos de peso y la Biblia del oso, la Biblia que sea, igual te vas al infierno si no quieres casarte, ¿se da cuenta? Entonces es un tema en el cual Dios ve a la persona si puede o no puede, ve las condiciones, ve todos esos detalles que a veces nosotros no vemos. Ahora, ¿se da cuenta? Entonces, hay personas que no se han bautizado, que son salvas, pero hay personas que están obligadas a bautizarse porque el bautismo significa ser sepultado con Cristo, ¿verdad? Y resucitar con Cristo a una vida nueva. Ese es el bautismo. Entonces, eso hay que pensarlo. Si tú no te has bautizado, pues tienes que hacerlo. Es importante que lo hagas porque es un mandato del Señor y es un acto de fe y de obediencia a nuestro Padre Celestial. Ahora, obviamente Cristo dice, pues la contraparte de esto es que el que no creyere será condenado. Ahora, el que no creyere el Evangelio, claro pues hermano, no creer en el Evangelio es un delito gravísimo. A veces la gente toma como que no, mira, yo tengo mi religión, yo creo en Dios a mi manera. Pero mira, tú puedes tener la religión que tú quieras o cuando una persona te diga que tiene su religión, tú dile, mira,
Cristo en ningún momento predicó religión, Él predicó el Evangelio. Y Cristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Evangelio. Y el Evangelio pues es un conjunto de libros, es un libro, el Evangelio es la Biblia. Cuando Jesús predicó, solo existía el Antiguo Testamento. Cuando Jesús resucitó, se comenzó a escribir el Nuevo Testamento. En el lapso de aproximadamente unos 100 años, una cosa así, los 100 años subsiguientes a la resurrección de Cristo. Entonces, no se trata de religión, se trata de creer el Evangelio, el mensaje, lo que es bueno según el Evangelio, lo que es malo según el Evangelio, lo que Dios aprueba lo declara el Evangelio, lo que Dios desaprueba, lo que Dios quiere que hagas está en el Evangelio, lo que Dios quiere que no hagas también está. O sea, hay que creer el Evangelio. Entonces, no creer el Evangelio es no creerle a Dios, es hacer a Dios mentiroso. Marcos 6:11, mira lo que dice, es tan grave no creer el Evangelio. Por eso te digo que las personas dicen, yo creo en Dios a mi manera, están en rebelión, son enemigos de Dios. Los que dicen, tengo mi religión, son enemigos de Dios, son enemigos de Dios. Y el día que estén cara a cara con Él, se van a dar con la ingrata sorpresa de que todo el tiempo fueron enemigos de Dios, porque no quisieron creer el Evangelio. Marcos 6:11 dice con toda claridad, miren esto, y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, ¿no? El contexto de Marcos 6:11 es que Cristo está enviándolos a predicar a los 70, ¿se acuerdan? Y acá dice, si no os recibieren, ni os oyeren, si no te oyen, es decir, si no oyen el mensaje del Evangelio, si no te quieren oír, sal de allí, sacude tus pies, porque ese día ellos recibirán un castigo peor que el de Sodoma y Gomorra. Piensen en eso. O sea, rechazar el Evangelio te hace acreedor de un castigo más severo y más doloroso que haber habitado Sodoma y Gomorra, que ustedes ya saben que Sodoma y Gomorra eran ciudades en donde la degeneración sexual y la degeneración sexual, ¿verdad? La pedofilia, la sodomía, la homosexualidad, la fornicación, la avaricia, incluso dice que era la glotonería también. Dice que Sodoma fue castigada también porque eran glotones y ociosos. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, rechazar el mensaje, no querer oír el mensaje del Evangelio, es un delito más grave que haber vivido en Sodoma y Gomorra y haber sido practicante de los pecados de Sodoma y de Gomorra. Por eso piensen eso. Por eso Cristo dijo, el que no creyere será condenado. El que no creyere, ¿qué? Pues el Evangelio. Entonces, es la incredulidad a las buenas nuevas de salvación. Entonces, esto es más perverso que la sodomía. Es más perverso que agarrar tu banderita de colores y hablar del orgullo y el orgullo. Es más perverso rechazar el Evangelio que ese pecado. Entonces, ¿por qué? Porque están rechazando el sacrificio de Cristo. Están diciéndole, ¿sabes qué, Cristo? Tu Evangelio, yo creo en ti, pero no quiero creer en tu Evangelio. ¿Sabes qué? Mándalo por otro lado. Yo no creo en tu sangre, yo no creo en nada más que en ti como una persona, y yo sabré cómo creo en ti. Mire qué tal mentalidad tan nefasta y tan rebelde. Yo sabré cómo creo en ti, Cristo. Yo sabré cómo hago para creer en ti y tenerte como mi Dios. Tú a mí no me digas lo que yo tengo que hacer, ¿me entiendes? Entonces, es un delito gravísimo no creer el Evangelio. Entonces, la gente que está rechazando a Cristo
está en graves problemas. Ahorita ellos, claro, dirán, no, que yo creo a mi manera. Bueno, sigue creyendo a tu manera, porque al final te vas a dar con la ingrata sorpresa de que eras enemigo de Dios y Dios te tratará como enemigo. Entonces, como enemigo. Entonces Cristo nos dijo que había señales que iban a seguir a los creyentes, ¿verdad? Que iban a ser manifestaciones, escúchala bien, sobrenaturales, cosas que solo Dios puede hacer. En Marcos 16, 17 y 18, dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué cosa es esto? ¿De qué está hablando Cristo acá? Cristo acá está hablando de los dones del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu. Notemos que aquí Cristo está hablando de que las señales siguen al creyente. Es decir, las señales te siguen aquí, te tienen que seguir a ti. Donde tú vayas, las señales tienen que estar siguiéndote a ti, ¿verdad? No estamos hablando de tu vecino, que está a tu costado, esa parte. Estamos hablando de ti. Y yo te pregunto, ¿hay señales que sigan en tu vida? ¿Hay señales? Piensa en eso un ratito. Mira lo que dice. Acá solamente Cristo está mostrando algunas de las señales, ¿verdad? ¿Cuál está hablando acá? Echar demonios. Te pregunto, ¿alguna vez has echado fuera un demonio? Así literal. ¿Has hablado en nuevas lenguas? ¿Hablas en lenguas? Literal. Bueno, tomar en las manos serpientes. Bueno, eso nunca me ha pasado a mí. La vez pasada, curiosamente, estábamos arriba, atrás de mi casa, con mi hijito, con Josías, y había una culebrita que se subió en su mano de mi hijo. La verdad que yo me asusté un poco porque a mi hijo le gustan los reptiles y la culebrita saltó en su mano y se perdió. La buscamos y no la encontramos. Pero eso pues no es algo que se dé muy, muy seguido, ¿no? Pablo le picó una víbora y no murió. Entonces, tomarán, dicen, las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. A veces la gente trata de envenenar a los cristianos. Y ahora, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Alguna vez has orado por un enfermo que ha sanado? Y podemos hablar de muchos otros dones, ¿verdad? Has tenido revelaciones, Dios te ha mostrado algo oculto que solo Dios sabe, palabra de ciencia. Dios te ha revelado el futuro en algún sueño, has tenido alguna visión, has tenido interpretación de lengua, géneros de lenguas, alguna vez has orado por un milagro y ha acontecido un milagro, alguna vez. Eso yo me pregunto, ¿no? Tienes que preguntarte tú también. ¿Te siguen las señales? Porque escucha que las señales siguen a los que creen. O sea, si tú crees, te tienen que seguir señales. Entonces, pero si tú dices, pastor, entonces yo no veo señales en mi vida. Entonces tienes que comenzar a analizar tu fe. Cristo dijo, si alguno cree estar firme, mira que no caiga. Se lo dijo, el apóstol Pablo, si tú quieres estar firme, mire que no caiga. Entonces, analizaos si estáis o no en la fe, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Si estáis o no en la fe. Entonces, el apóstol Pablo lo dice con toda claridad y vamos a ver, eso está, por ejemplo, arraigados, dice, y sobreficados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, ¿no? Entonces, tenemos que analizar, dice, en 2 Corintios 13:5, mira qué importante, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Está haciendo Pablo a sus hijos espirituales del apóstol Pablo en Corinto.
examinaos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, pruébate, ¿realmente estás en la fe? Pastor, ¿cómo sé que estoy en la fe? Te pregunto, ¿te siguen las señales? Entonces tienes que comenzar, hermano, a despertar, tienes que darte cuenta, ese pastor no me ha seguido nunca ninguna señal. Entonces yo comenzaría a desarrollar mi fe, pero cuanto antes, porque si yo tengo fe, yo tengo que caminar aunque sea en una medida pequeña, pero tengo que moverme en la demostración del Espíritu y poder. Tiene que haber poder en mi vida. Hemos hablado sobre eso, los dones. Si no hay señales en tu vida, yo que tú me examino, y si no me ha cedido nunca ninguna señal, nunca he tenido una revelación, nunca oré por un enfermo, nunca sé lo que es echar fuera un demonio, nunca hablé en nuevas lenguas, entonces yo me cuestionaría, pueblo. Entonces tienes que cuestionarte y darte cuenta, hermano, de que te tienen que seguir las señales. Estas señales seguirán a los que creen. Si crees, te tienen que seguir las señales. Entonces, lo triste es que hay creyentes pues que siguen a las señales, ¿no? Cuando viene un gran evangelista, se van corriendo a mirar al evangelista cómo él hace los milagros. Oh, wow, qué lindo, que la unción, qué poderoso. Vienen ellos ungidos, vienen. Pues pregunto, ¿y a ti te siguen las señales? No se trata de seguir tú a las señales. Es bueno tener un tiempo de regocijo si viene un siervo, si viene un gran evangelista, un gran profeta y hace grandes maravillas, gloria a Dios. Es lindo escuchar las predicas ungidas. Es lindo escuchar a gente que se mueve en otro nivel, en otra dimensión de gloria, de poder. Es lindo. Pero te pregunto, ¿te siguen a ti las señales? Ten cuidado, no andes tú siguiendo señales. Las señales te tienen que seguir a ti. Lo sobrenatural tiene que manifestarse en ti, sí o sí, si es que tú eres creyente. Gloria a Dios. Ahora, obviamente son muchas más que esta. Yo te mencioné dones de revelación, milagros, etcétera, etcétera. Pero tienen que haber señales, pueblo de Dios. Y si no las tienes, entonces comienza tú a cuestionar. Examínate si estás en la fe. Y si te das cuenta de que no, entonces comienza a desarrollar tu fe. Comienza a llenarte de la palabra. Comienza a pedir al Espíritu Santo, úsame. Usa mis manos para sanar, usa mis labios para echar fuera demonios, usa mi espíritu para predicar el evangelio, úsame para ganar almas, porque ganar almas también es una señal. Ganar almas también es un milagro. Es una señal ganar almas. Entonces, enseñar la palabra también es una señal. Entonces, tú tienes que buscar una señal en tu vida. Tienes que buscar señales, pueblo de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, son muchas más las señales, obviamente, ¿no? Pero una que yo creo que es la que más deberíamos buscar es predicar el evangelio. Esa es una buena señal. Si tú comienzas a predicar el evangelio, ganar almas, yo creo que es una señal que te está siguiendo también. Porque la predicación del evangelio es un milagro. ¿Por qué? Porque necesitas denuedo, valor, valentía, ¿verdad? Gracia divina. Ahora, son muchas más las señales, obviamente. Juan 14:12 que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, el que en mí cree, dijo Cristo, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entonces Cristo nos dijo que podíamos hacer sus obras si creíamos, ¿no? El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. O sea, el que en mí cree, lo que yo hago, él también lo hará. Entonces Cristo nos está diciendo, señores, la fe es la clave para hacer las obras que yo hacía. ¿Quieres moverte en lo sobrenatural? Cree en mí. Eso es lo que decía Cristo. Aún mayores harás que las que yo he hecho porque yo voy al Padre, ¿no? Yo haciendo al Padre, entonces las obras que yo hago tú también las puedes hacer. ¿Se da cuenta? Entonces las señales te tienen que seguir, hermano. Entonces si no hay señales en tu vida, si no hay ni siquiera la evangelización, la enseñanza o algo en el evangelio, entonces comienza a clamar a Dios con todo tu corazón, porque para mí la única confirmación de que tú crees es que las señales te van a seguir. Te van a seguir. No las vas a seguir tú a ellas, ellas van a fluir
No es que cuando Cristo dice las señales le seguirán, está diciendo como decir, no va a ser fruto de tu esfuerzo, no va a ser fruto de tu carne, sino va a ser algún mover sobrenatural porque tú estás creyendo y el resultado de tu fe son los milagros, ¿no? Entonces la fe engendra obediencia, pero la fe también engendra señales. Si tu fe es genuina, número 1, serás obediente. Y si tu fe es genuina, número 2, habrán señales en tu vida, ¿ya? Eso nunca se te olvide. Ahora, esta es la causa casualmente de que las señales te van a seguir. ¿Por qué te van a seguir las señales si tú crees? Versículos 19 y 20, Marcos 16, 19 y 20. Ya para concluir, estos son los últimos versículos del Evangelio de Marcos, gloria a Dios, un grito de júbilo por ahí. Y el Señor, después que les habló, dice que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, o sea, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ¿no? Comenzaron a ir por Asia, Asia Menor, África, Europa, todo el mundo conocido de aquel entonces. Comenzaron a predicar en todas partes. ¿Qué cosa? Miren esto. Ayudándoles el Señor, ayudándoles. ¿Y qué? Confirmando la palabra con las señales que la seguían. O sea que cuando tú sales y predicas el Evangelio, que ya es una señal, ¿qué va a pasar? Te va a ayudar el Señor, Y el Señor es Dios, el Señor es todopoderoso. ¿Y qué va a pasar? Él confirma su palabra con señales que la siguen. Mira. Entonces, si tú predicas el Evangelio, ¿qué va a hacer Cristo? Confirma su palabra, porque las señales son un acto por medio del cual Cristo está confirmando su palabra, como diciéndole a la gente, sí, es verdad lo que mi hijo dice, es verdad lo que mi hija dice, por lo tanto, para poner el sello de que ese evangelio es mi palabra, ahora mi hijo va a orar por ti y tú vas a sanar. Mi hija va a orar por ti y tú vas a ser liberado de la depresión, de la opresión, de la ruina. ¿Se da cuenta? Porque las señales siguen a aquellos que predican el evangelio. Entonces, ¿y cuáles son las señales? ¿Por qué? Porque Cristo confirma la palabra. Y esto tienes que orar, tu Señor confirma tu palabra. No sé si se han dado cuenta que siempre que yo oro digo, Padre, confirma tu palabra. Esto es algo que mucho impactó mi corazón hace muchos años. Y yo siempre le pido al Señor que confirme su palabra con señales, prodigios, diversos milagros y maravillas. Entonces el Señor te va a ayudar y no se olvide que casualmente esta es obra del Espíritu Santo. La palabra parácletos, que se traduce por consolador, es una palabra que también significa ayudador, que el Espíritu Santo te ayuda. Por eso dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ¿qué? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Qué hacía el Señor? El Señor estaba ayudándoles, y confirmando. Entonces la palabra parácletos casualmente significa ¿qué cosa? La palabra parácletos significa consolador, pero también significa ayudador. ¿Y qué dice acá? El Evangelio. Entonces, el Señor te va a ayudar, el Señor va a enviar su Espíritu Santo, el Señor va a enviar su poder a tu vida y Él te va a ayudar a hacer la obra de Dios. Y todo el pueblo del Señor, entonces podemos decir un glorioso amén. Y creo que podemos decir gracias, Señor. Hemos terminado un estudio poderoso del Evangelio de San Marcos. Hemos tenido ya, ¿se acuerdan? Desde antes de la pandemia ya comenzamos con este estudio, con la misma pandemia. Y Dios es grande y nos ha ayudado. Y mire, estamos terminando. Ya les estaré anunciando. El próximo jueves comenzamos un nuevo libro. Estoy sintiendo en mi espíritu que puede ser el Evangelio, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, ¿ya? Así que gloria a Dios, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este triunfo, por esta bendición
Todas estas prédicas de San Marcos, todas que son docenas y centenas, están en YouTube y en la página de Facebook, pero sobre todo en las de YouTube. Búsquelas, encuéntrelas y va a encontrar usted abundante palabra y enseñanza. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, porque hemos terminado este estudio profundo del Evangelio de San Marcos a tu iglesia, para que tu iglesia sea redarguida, sobreedificada, para que tu iglesia reciba herencia con los santificados. Bendecimos a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, a tus corderitos, Padre. Gracias por habernos ayudado todo este tiempo. Ahora rogamos, Señor amado, que esta palabra produzca fruto, que este desafío. Hoy día, Señor, hemos sido desafiados a corroborar, a examinar si estamos o no en la fe. Porque las señales tienen que seguirnos, Padre. Ruego pues ahora despierta a tu iglesia. Ven, Señor de los cuatro vientos y sopla sobre nosotros para que seamos un ejército grande en extremo, un ejército que se mueve en lo sobrenatural, en el poder de Dios, en la unción del Todopoderoso, en la gracia del Altísimo. Llévanos y tráenos en el poder del Espíritu Santo, con la demostración de tu Espíritu. Y levántanos como pescadores de hombres, levántanos como ganadores de almas. Danos denuedo para predicar el Evangelio. Señor, Padre, úngenos con la doble porción del Espíritu Santo, para que hablemos con denuedo de Cristo, mientras tú extiendes tu mano, para que sean señales, prodigios y diversos milagros en el nombre de Cristo. Llénanos pues de tu gloria para hacer tu voluntad, y con esta oración cerramos este capítulo, este episodio de ministerio de todo el Evangelio de San Marcos. Gracias por habernos dado palabras, por habernos enseñado. En el nombre de Jesús, amén. Sí, mis amados, entonces gloria al nombre de Jesús, pueblo de Dios. Estamos contentos, ya arrancamos el próximo jueves un nuevo estudio, esté pendiente. Estemos orando por nuestro terreno. No se olviden que Cristo dijo, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Eso es algo que tú también puedes hacer, Señor. ¿Dónde está el aposento? Aquel aposento alto, que también le dijeron a Cristo, ama nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. De Él es la plata y el oro, pero tenemos que unirnos todos para orar por nuestro terreno. Ya, pueblo de Dios, tenemos que orar por nuestro terreno, o por un templo, o por un lugar donde podamos congregar de manera, un lugar propio. Vamos a pedirle a Dios que nos dé ese milagro financiero. Y no se olvide, este domingo honre a Dios con su puntualidad. Honre a Dios con su puntualidad. A las 10 de la mañana estamos conversando nuestro servicio. Cuídese mucho y Dios les bendiga.